Juana de la Caridad Castro Ruz, mejor conocida como Juanita Castro, hermana menor de Fidel y Raúl Castro, falleció este lunes a los 90 años en un hospital de Miami. Vivió en el exilio desde 1964 y posteriormente obtuvo la ciudadanía estadounidense. Su fallecimiento fue por causas naturales. La familia Castro instauró hace más de 5 décadas una dictadura en Cuba que les ha permitido adueñarse de la isla. Sin embargo, Juanita eligió un camino diferente, alejándose del régimen de sus hermanos y viviendo gran parte de su vida en el exilio. Según María Antonieta Collins, nuestra querida colega, quien escribió un libro sobre Juanita Castro y mantuvo un contacto prolongado con ella, la familia de la fallecida ha decidido no ofrecer entrevistas y no se realizará ningún funeral público. La vida de Juanita Castro estuvo marcada por la responsabilidad y la carga que significaba ser hermana de los líderes de la Revolución cubana. A pesar de la separación familiar y los años de exilio, Juanita conservó recuerdos de una infancia feliz allá en Cuba que contrastan con el dolor y la separación que vivió posteriormente. Sobre Fidel Castro llegó a decir que sembró mucho odio. Descanse en paz, Juanita Castro, quien siempre nos distinguió. Bueno, vámonos inmediatamente con los temas de la noche, los temas noticiosos, y tenemos aquí al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia, y vamos inmediatamente con el indictment de Merrick Garland, ministro de Justicia, contra el ex diplomático Manuel Rocha. El departamento ha acusado al ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Víctor Manuel Rocha, de actuar ilegalmente como agente de un gobierno extranjero. Esta acción expone una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas en el gobierno de los Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Específicamente, la denuncia penal alega que durante más de 40 años Rocha actuó como agente encubierto del gobierno cubano. Con ese fin, la denuncia alega que Rocha buscó un empleo en el gobierno de los Estados Unidos que le proporcionara acceso a la información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de Estados Unidos. Después de que el FBI recibió la información de que Rocha era un agente encubierto del Servicio de Inteligencia de Cuba, un agente del FBI procedió a dialogar con Rocha en varias ocasiones. Como se detalla en la denuncia, Rocha se refirió repetidamente a Estados Unidos como, y cito, el enemigo. Durante el trabajo encubierto, le dijo al agente del FBI que sus esfuerzos por infiltrarse en el gobierno de los Estados Unidos fueron, y cito, meticulosos y muy disciplinados, y se jactó repetidamente de la importancia de sus esfuerzos, diciendo que lo que se ha hecho ha fortalecido inmensamente a la revolución. Carlos, aquí estamos todos en shock, los que conocimos a Manuel Rocha, casado con Carla Whitcomb, dominicana. Nos conocimos desde que estuvo en la misión de Honduras, cuando yo estaba de corresponsal en esa zona, de corresponsal de guerra. Y Manuel Rocha siempre lo vimos como un hombre de derecha, de línea dura, de los protegidos de John Dimitri Negroponte. Era de los muchachos de John Dimitri, ellos le llamaban a Negroponte The Master. ¿Te sorprendió? Estuvo en Bolivia, estuvo embajador en Bolivia y cuéntanos. Él fue el embajador en Bolivia en el periodo del presidente Banzer, cuando yo era el jefe de la oposición parlamentaria como diputado y jefe de bancada de la oposición. Tuvimos una relación política y personal muy importante. Y Rocha siempre se presentó como un hombre de derecha, liderando la lucha contra antinarcótico y visiblemente anticomunista. Pero sorpresas que da la vida, esta acusación del FBI es muy dura y muy documentada. Y en ese escenario lo que tenemos que plantearnos, más allá de la cuestión personal, que es un shock para mucha gente en Argentina, en Bolivia, en Dominicana, en Miami, en Centroamérica, porque él logró una posición como una personalidad en el mundo anglo-latinoamericano. Más allá de eso, es el tema de ver con claridad que Cuba es enemigo de los Estados Unidos. Lo que acaban de descubrir en el FBI es un espía que trabaja contra la seguridad de los Estados Unidos y de las Américas hace más de 40 años. Y eso no es un dato menor, porque eso quiere decir que la actividad antinorteamericana de parte de la dictadura cubana es activa, es permanente.
Las grabaciones y la documentación que se presenta al juez de entrevistas entre el agente encubierto y Manuel Rocha en noviembre del año pasado, en febrero y creo que en julio de este año, son muy graves. Perdóname, vamos a decirle a los televidentes que no han leído el indictment. Él se reunió, y así se descubrió, con un agente del FBI que se hacía pasar como agente cubano de la dictadura cubana, y se reunieron 2 veces, tres veces, en un restaurante aquí de Miami, en varios lugares. Primero en una iglesia, y después la iglesia presbiteriana de Brickell. Sí. Y lo grave de eso es que Cuba es enemigo de Estados Unidos, y hasta cuándo Estados Unidos y las democracias de las Américas van a tolerar esta agresión permanente. Van a ser 65 años de dictadura cubana en el próximo enero, y este descubrimiento tiene que llamar a la reflexión para que de una vez la gente que tiene el poder y la competencia de defender la democracia y la libertad entienda que la agresión de Cuba a Estados Unidos y a las Américas no ha de cesar sino mediante la liberación del pueblo cubano. Esto es muy grave. Ustedes saben la influencia que ha producido un agente cubano representando a los Estados Unidos en la Argentina, en Dominicana, en Bolivia. El resultado en Bolivia es claro: Evo Morales tomando el poder y la lucha contra el narcotráfico terminándose por una serie de hechos históricos que hoy día se comentan gravemente por la comunidad periodística, política y la opinión pública boliviana. Un día, esto es importante, un día me citó en un restaurante en Brickell Key, yo fui, me dijo que había escuchado, era el gobierno de Leonel Fernández. Yo tenía una relación con Leonel Fernández de la época nuestra de estudiantes. Me dijo que había escuchado en Palacio de que me iban a hacer una oferta como embajador alterno en Naciones Unidas, que no había salario, pero que era una posición honorífica que me... Entonces, viendo todo esto, nunca llegó la propuesta, por supuesto. ¿A qué me citó ahí? ¿Tú crees que querían, por tu experiencia, enrolarme? Bueno, todo puede ser, pero en todo caso, Oscar, más allá del tema personal, más allá de la anécdota, este es un tema de seguridad nacional no solo para Estados Unidos, sino para todas las democracias de la región. ¿Cuántos más de estos existen? Esta operación descubierta después de 40 años o más muestra que la agresión es permanente y, de nuevo, las democracias tienen que trabajar para cesar esa agresión, y eso es terminando con la dictadura de Cuba, que este siglo se ha expandido en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son dictaduras como la de Cuba. ¿Cómo es posible que la contrainteligencia de Estados Unidos le pasaran la bola de Ana Belén Montes y ahora de Manuel Rocha? Bueno, ¿cómo es posible que Manuel te invite a una embajada y haya estado en Bolivia y haya tratado con la democracia de América Latina de igual a igual, y además como un promotor de la democracia, porque el espionaje está fundado en el engaño? Y en ese sentido, de línea dura, sí. no un diplomático norteamericano como cualquiera, como liberal, no, era de derecha, de línea dura. Bueno, de nuevo, más allá de las personas, el enemigo se llama Cuba. Es una dictadura que va a cumplir 65 años. Y es tiempo que los líderes democráticos de las Américas, no solo Estados Unidos, empiecen a pensar en serio que hay que acabar con la dictadura de Cuba, que hay que devolverle al pueblo cubano la libertad, y que la seguridad, la democracia y el futuro de las Américas va por ese camino. De nuevo, la pregunta es: ¿cuántos más de estos personajes existen, no solo en Estados Unidos, sino en el servicio de las instituciones americanas? Ana Belén Montes, ¿dónde estaba? Estaba en el sector militar, en el Pentágono. ¿Sí? Este estaba en el Departamento de Estado. Dentro de 20 años descubrirán otro. Y mientras tanto, toda la seguridad y toda la estabilidad democrática, la lucha por la libertad, están liquidadas. No se puede trabajar como un gobierno latinoamericano, lo que le pasó al gobierno de Bolivia después derrocado, con una contraparte que representa al enemigo y que dice representar la libertad y la democracia. ¿Crees que hay rumores de que van a salir nuevos nombres? ¿Has escuchado algo de eso? Bueno, yo creo que esta no es una operación aislada, debería estar en una gran investigación, pero de nuevo, el tema, además de encontrar los espías, es acabar con el origen de la agresión. La dictadura es el tema. El problema en las Américas hace 64 años, 11 meses, es la dictadura de Cuba. Es la dictadura que siempre está atacando a la democracia por medio de guerrillas. Han montado todas las guerrillas desde la década de los 60 en toda América Latina. ¿Cómo esos gobiernos que invasiones? ¿Cómo esos gobiernos que han sufrido esas guerrillas, esas agresiones, no han hecho una fuerza, no estoy hablando de Estados Unidos, una fuerza multinacional y descabezar a Cuba, invadir a Cuba?
Bueno, porque cuando en el mejor momento que eso podía ocurrir, Cuba estaba atenuada y estaba totalmente liquidada, que era la década de los 90, donde solo operaba dos guerrillas en el Perú y las FARC y el ELN en Colombia. O sea, hubo un momento en que Cuba agonizaba. Y la apuesta de la década del 90 por la comunidad de las Américas fue esperar que Cuba caiga sola, y fue una mala opción. En todo caso, ahora está activa, ahora tiene liderazgo, maneja 3 dictaduras más y 5 gobiernos paradictatoriales. Cuba manda sobre los gobiernos de México con López Obrador, de Argentina con Fernández Kirchner hasta el próximo domingo, de Boric en Chile, que ha ido a la Casa Blanca a pedir que le levanten las sanciones, Venezuela, de Petro en Colombia y de Venezuela. No, y de Lula. Esos son los paradictatoriales. Las dictaduras que son sus satélites son Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Eso es demasiado poder. Y en ese demasiado poder, la seguridad y la libertad están totalmente acotadas, y esta aparición de esta denuncia y esta investigación del FBI contra el embajador Manuel Rocha como espía cubano tiene que ser para decir, por lo menos, están bien los síntomas. Esto es un síntoma. Pero ¿qué hacemos con la causa? ¿Hasta cuándo en la defensa de la democracia y la libertad vamos a atender los síntomas y no la causa? La causa se llama Cuba, y eso se arregla solo de una manera, que es devolverle la libertad al pueblo cubano. La liberación del pueblo cubano es el secreto. ¿Cuándo se va a trabajar en eso? Gracias, Manuel, como siempre. Carlos. Me dije Manuel Rocha, ya cuadré. Gracias por venir, Carlos, esta noche. Al regresar, a pesar de la soledad de las calles y de los centros de votación, el régimen de Nicolás Maduro anunció que obtuvieron casi 10,5 millones de votos en el referéndum consultivo sobre el territorio en reclamación con Guyana, el Esequibo. Pero antes, los dejamos con que la dictadura de Nicaragua retiró a su embajador en Argentina, luego de no haber sido invitado a la toma de posesión de Javier Milei. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua anunció este lunes el retiro inmediato de su embajador en Argentina, en una acción de protesta ante la próxima toma de posesión del presidente electo Javier Milei el 10 de diciembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura nicaragüense emitió un comunicado donde indicó: ante la instalación y toma de posesión de un nuevo gobierno en la República Argentina, y frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ha procedido a retirar su embajador, compañero escritor y comunicólogo, Carlos Midense. La decisión de Ortega de retirar a su embajador de Buenos Aires se produce en el contexto de anuncios del equipo de Milei, en los cuales se informó que para la ceremonia de toma de posesión no han sido invitados los dictadores